Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Vamos paso a paso, sin ninguna prisa, estudiando la palabra de nuestro Dios, especialmente este libro de Apocalipsis, con un eslogan que nos está quedando bien grabado en nuestra conciencia: Jesucristo, el Cordero Vencedor. El tema central de Apocalipsis. El tema central de Apocalipsis no son ni los dragones, ni las serpientes, ni los monstruos terroríficos. El tema central de Apocalipsis es Jesucristo, nuestro Cordero. Somos salvos por Él, tenemos esperanza en Él. Y el capítulo 4 y 5 que hemos estado estudiando en detalle, nos muestra que ese Cordero, que es Jesucristo, es digno de toda alabanza y toda adoración. Todo gira en torno a Él. Desde el primer versículo de Apocalipsis, la primera línea, hasta lo que va corrido de este estudio, no hemos encontrado, ni vamos a encontrar, otro que ocupe el centro, la totalidad, que llame tanto la atención en este libro como Jesucristo, el Cordero de Dios. Por eso nosotros creemos en la centralidad de la Escritura, creemos en la centralidad de la adoración a Cristo, y creemos que solo en Jesucristo hay salvación. No hay otro bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Apocalipsis capítulo 5 versículo 12 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Continuamos con el texto anterior que habla de una multitud innumerable de ángeles junto al trono que pregonan a gran voz una adoración o una alabanza, o tributan una alabanza y adoración al que está sentado en el trono. En textos anteriores nosotros dijimos que hay una proclama conjunta junto al trono, y esa proclama es similar a la proclama que se dio cuando Jesús resucitó. Hay una frase similar que se va a proclamar aquí en el trono. La proclama en la resurrección de Jesús fue: ha resucitado. ¿Recuerdan? Esa fue la palabra, esa fue la frase, ese fue el eslogan principal en el domingo de resurrección. En el domingo de resurrección, tanto los ángeles como las mujeres, como los discípulos, como los caminantes a Emaús y a los que Jesús se apareció en ese primer domingo de resurrección, fue un eslogan, fue una tendencia, dirían hoy en las redes, ¿cierto? Fue tendencia: ha resucitado. Y la tendencia hoy en el trono celestial, capítulo 5 y capítulo 4 es: ha vencido. La tendencia. Mientras la tendencia en ese primer domingo es: ha resucitado, recordemos que esta visión, ¿cuándo la está teniendo el apóstol Juan? Un domingo también, el día del Señor. Entonces la tendencia en este día del Señor es: ha vencido. ¿Quién ha resucitado? ¿Quién ha vencido? ¿Quién ha nacido? Recuerden que fue la tendencia también y la proclama de los ángeles a los pastores en la noche del nacimiento. La tendencia fue: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy la tendencia similar a hoy ha nacido o ha resucitado en el trono es: ha vencido. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque en los tres momentos hubo participación de ángeles, ¿sí? Atestiguando o certificando de lo que se estaba anunciando y se estaba cumpliendo. ¿Quiénes fueron los que anunciaron a los pastores del nacimiento de Jesús? Los ángeles, dice la Biblia. Los pastores estaban desentendidos trabajando en sus campos. Quizás una noche fría, quizás ya después de la medianoche un poco cansados y agotados por su jornada, quizás un poco soñolientos, pero en medio de ese trajín y de ese día a día de la cotidianidad, dice la Biblia que apareció una luz en el cielo
y una huestes o millones de ángeles en el firmamento que decían: ha nacido hoy un Salvador. Vamos a encontrar que mientras la iglesia milita, hay una ceremonia paralela en el cielo de entronación, y mientras Juan está expectante con esta ceremonia y lleno quizás de angustia inicialmente, porque no había sido encontrado nadie digno, ahora aparecen unos ángeles en el cielo que dicen: ha vencido. Es importante lo que va a suceder acá, porque muchas personas dicen que los ángeles no cantan, que los ángeles hablan, pero que no cantan, que no hay un indicio bíblico para que ellos canten, que en ninguna parte en la Biblia dice que hay un himno propio que ellos cantan. Sin embargo, nosotros pudiéramos decir que hay muchos conceptos en la Biblia que por doctrina los extraemos por contexto, pero que literalmente no los encontramos. Por ejemplo, el concepto Trinidad en la Biblia no aparece, el término, pero nosotros sabemos que Dios es trino. La Biblia no dice que los ángeles cantaron, pero sí dice que Dios creó todo para su alabanza, para su adoración. Y hay un texto en el libro de Job que dice que toda su creación y las estrellas del cielo le alaban. Lucas 2, 13 y 14 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Los ángeles cantaron en el nacimiento? Es lo más probable. Es lo más probable que los ángeles cantaron en el nacimiento y dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. Entonces, la proclama de hoy ha vencido, que es la proclama central en el trono, tanto la proclama de los 24 ancianos, como la proclama de los 4 seres vivientes, y ahora es el anuncio público de los ángeles, ha vencido. Ellos van a reconocer 3 aspectos importantes del Señor Jesucristo que está allí. Lo primero que ellos van a reconocer en el grito victorioso del Cordero Celestial es que ese Cordero que ha vencido primero, antes de vencer, fue inmolado. Versículo 2. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado. Y yo quiero que ustedes vayan allí con sus Biblias abiertas, revisando. El Cordero que fue inmolado. ¿Recuerdan versículos anteriores que decía? Exactamente. El versículos anteriores, versículo 6, estaba en pie un Cordero como inmolado. Hay una distinción entre ser como inmolado y ahora los ángeles dicen: es el Cordero inmolado. ¿Sí? Recuerden que la visión que está teniendo el apóstol Juan desde el capítulo 1 es una visión, permíteme decirlo, como si fuera una cámara, ¿cierto? Que se va acercando y va luego cada vez más cerca hasta tener un primer plano y poder definir claramente lo que está sucediendo. Así sucedió en el capítulo 1, ¿sí? Así sucedió en el capítulo 2 y 3, y así está en el 4 y 5. Primero dice: hay un ser semejante a, ¿sí? Y luego, a medida que se acerca la cámara, termina diciendo: ese es el Cordero, o es el león de la tribu de Judá. Igual está sucediendo acá. En el versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono habían 4 seres vivientes, y estaba en pie un Cordero como inmolado. ¿Quién vio ese Cordero semejante al Cordero inmolado? Versículo 6. El apóstol Juan. Juan está teniendo la visión y dice: cuando yo vi ahí que había en pie un Cordero, era como semejante al Cordero inmolado. Recuerden que Juan lo vio. Juan presenció la crucifixión. Y Juan dice: si me preguntaran a mí, me parece
yo identifico, lo asemejo al que yo vi en la cruz, a ese cordero que yo conocí, con el cual caminé. Se me asemeja al cordero sangriento de Getsemaní. Es lo que yo veo, es lo que me parece, es lo que yo pudiera decirles a ustedes de lo que estoy viendo y de lo que estoy oyendo. Sin embargo, el versículo número 12 cierra toda posibilidad de duda o de incertidumbre con relación al cordero. Los ángeles a gran voz dicen, el cordero que fue inmolado. Es decir, no es semejante a, se corroboró la versión. ¿Sí? Hay una idea, hay una prueba, pero necesitamos corroborarla. Y se corrobora en el mismo trono. Los ángeles atestiguan que es el cordero inmolado. Ahora, ¿cuál es la palabra que se usa aquí? La palabra para inmolado es una palabra interesante que sería la palabra degollado. ¿Sí? Es el término que equivale a degollado, que era el término que se usaba cuando se mataban animales en los sacrificios. Era una de las palabras más comunes en los sacrificios en el templo o a las afueras del templo, porque a las afueras del templo, recuerden, en el atrio estaba el altar del sacrificio y todos los reos, judíos, hebreos, traían su cordero para ser muerto y para que los levitas lo sacrificaran y luego se hiciera todo lo pertinente. Los sacerdotes tomaban los tazones la sangre y luego ingresaban al lugar santo y luego al lugar santísimo. ¿Cuál era una de las palabras comunes en el atrio? Degollar. ¿Sí? ¿Qué decían los levitas? Estoy degollando el cordero, y el otro traje este cordero para degollarlo, y el otro ya degollamos los corderos y tomaban la sangre. La palabra más común en el atrio era degollar. ¿Degollar qué? Un cordero. Porque el cordero tenía que traerse vivo, pero no podía ingresar vivo al lugar santo. Necesariamente en el acto sacerdotal y judicial el cordero tenía que ser degollado. La palabra que se usa aquí en Apocalipsis es degollar. No es simplemente un cordero muerto, porque podía ser muerte súbita, ¿sí? O podía ser muerto por estrangulamiento o muerto por asfixiamiento, y eso no cumplía los requisitos pactuales. Para que cumpliera los requisitos, el cordero necesariamente debía ser degollado. Entonces, cuando se habla de un cordero degollado, ¿qué viene a nuestra memoria? La redención. Porque nosotros, siendo pecadores y debiendo morir, hay una promesa pactual de un cordero provisto eternamente, que es Jesucristo, que debía ser literalmente degollado. Ahora yo les pregunto, ¿Jesucristo cómo fue degollado? Porque el acto de degollar era para que saliera la sangre, ¿sí? Cuando se degolla un animal es para que la sangre caiga y se pueda recoger o caiga sobre la tierra. En el caso de Jesús dice la Biblia que se le rompieron las manos y los pies y se le abrió el costado para que saliera toda su sangre. En ese sentido él fue degollado. Y también dice la Biblia que cuando se le puso la corona de espinas, sangró. Es decir, por todas las partes de su cuerpo fue lacerado y fue herido, de tal manera que salió su sangre. Y de esa manera él cumple esta figura del pacto de ser un cordero degollado. Es decir, un cordero que cumple todas las especificaciones levíticas, y los sacerdotes pueden corroborar porque él derrama su sangre para perdón de los pecados. Nuevamente aquí en este acto en el trono nos recuerda que la salvación no es por obras, que la salvación no es por ofrendas o por méritos o por oraciones o por acciones nuestras, que la salvación es únicamente a través de la mediación perfecta de un cordero inocente y sin mancha, Jesucristo, el Cordero de Dios. La Biblia dice que solo hay una forma para que los pecados sean perdonados, y se llama derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Se necesita derramamiento de sangre. Esa es la promesa que nosotros tenemos desde Génesis 2 y Génesis 3. Se necesita un cordero sustituto. Se necesita un mediador eficaz. Pero ese mediador eficaz necesita o necesariamente debe morir.
¿Habrá alguien que pueda morir por el pecador? 4000 años los hebreos estuvieron esperando quién se entregara voluntariamente para perdonar sus pecados. 4000 años en la expectativa, ¿quién será el que pueda satisfacer las demandas de la ley, que sea perfecto, justo, dócil, pero que también se entregue sacrificialmente? Y no hubo nadie hasta el momento en que los ángeles dijeron, ha nacido hoy, está entre nosotros. Y luego de que Jesús cumple esas disposiciones, se anuncia su resurrección. En Isaías 53, versículos 3 al 7, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dice la Biblia que Abraham se gozó con la promesa de que un día iba a poder ver el cordero inmolado. Juan 8:56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Todo el periodo del Antiguo Testamento, que fue un sendo periodo histórico, todos los creyentes tenían la esperanza de que iba a venir ese día de que el cordero fuera inmolado. Durante ese periodo de 4000 años, ¿qué hicieron los hebreos para mantener viva esa esperanza? ¿Qué les dio Dios para mantener viva la esperanza? Les hizo ganaderos. Y de ese ganado debían disponer cada vez, con mucha frecuencia, un cordero, con unas características. ¿Recuerdan las características? Un macho de 1 año, sin defecto. Y debían llevarlo. Durante un gran periodo los hebreos tenían que caminar mucho para llevar ese cordero. ¿Ustedes se imaginan los que vivían al norte de Palestina? Tenían que recorrer muchos kilómetros para ir hasta el templo con un cordero. ¿Y qué les recordaba ese cordero que llevaban así en la mano? Que ellos eran pecadores, que ellos debían morir, pero que ese cordero iba a tomar el lugar de ellos. Y que un día, no lejano, ya no iba a ser un cordero animal, sino que iba a ser un cordero persona, que se iba a entregar voluntariamente. Cuando ese cordero era entregado en manos de los levitas lo tomaban y lo degollaban en presencia de ellos, en presencia del sindicado, del sentenciado. Ellos presenciaban que en lugar de ellos morir, ese cordero iba a morir. Y luego el sumo sacerdote tomaba la sangre y entraba. Y mientras entraba al lugar santísimo, todos los pecadores culpables estaban en un auditorio intermedio, en el lugar santo, esperando que saliera el sacerdote y les dijera, ya el Señor les perdonó sus pecados. Ya el cordero fue inmolado y la sangre fue derramada y ya subió ante el Señor esa ofrenda y sus pecados han sido perdonados. ¿Qué es lo que presencian ahora estos ángeles en el cielo? ¿Qué es lo que ellos atestiguan? Ellos atestiguan que Jesucristo es el Cordero vencedor. Recuerden que ya los 4 seres vivientes lo habían dicho. Y recuerden que ya los 24 ancianos lo habían dicho. Y ahora tenemos un tercer grupo que testifica que Jesucristo es vencedor. Pero no solo ellos testifican de la victoria de Cristo, sino que estos centenares de ángeles testifican de los
propósitos históricos o los eventos históricos o las pruebas que dan razón de la victoria de Cristo. ¿Qué es lo primero que ellos testifican? No solamente dice, Él ha vencido, sino que Él ha vencido porque, primero, es el Cordero inmolado. Noten que en la construcción del texto está hablando en pasado, porque el Cordero ya fue inmolado. El Cordero pasó previamente por ese momento tan crucial en su propia vida, que fue entregar su vida voluntariamente para el perdón de nuestros pecados, para la satisfacción de la justicia de Cristo. Recordemos nuevamente que los ángeles no son sujetos de redención. Ningún ángel va a ser salvo. Los ángeles no necesitan salvación. Los ángeles no son susceptibles de redención. Los ángeles no entienden el mensaje de la gracia. Ellos son mensajeros del mensaje de la gracia, pero no son receptores de la gracia. Entonces, cuando ellos dicen el Cordero que fue inmolado, ellos no pueden decir nuestro Cordero. Ellos simplemente tienen que decir el que está allá es el Cordero inmolado. No es nuestro Cordero. Él es el Redentor, mas no nuestro Redentor. Porque esa canción es la canción de los redimidos. Pero los ángeles sí pueden decir, Él es el Cordero inmolado. Porque nosotros somos testigos y somos mensajeros de Él. Y no solo fuimos mensajeros en el Antiguo Testamento en favor de los redimidos, sino que también fuimos mensajeros en su nacimiento y también presenciamos su muerte y también anunciamos su resurrección y ahora testificamos de su victoria absoluta como Redentor inmolado. ¿No les parece eso maravilloso? Hay testigos en toda la historia. ¿Desde cuándo los ángeles son testigos de la redención? En la historia. Desde Génesis 3, ¿cierto? Desde Génesis 1 presencian la creación, pero luego en Génesis 3 ellos presencian la promesa. ¿Quiénes están juntos en el momento de la promesa de redención de Génesis 3:15? Los ángeles. Y son puestos como guardianes para que se refleje la justicia de Dios. Y luego en todos los episodios, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, los sacerdotes, siempre hubo ángeles presentes. ¿Qué tarea cumplían los ángeles en el Antiguo Testamento? Proclamar la redención, proclamar la justicia de Dios. Y luego ellos presencian la entronación y entonces entonan, lo más probable es que es una canción, una consigna en el trono diciendo, el Cordero fue inmolado. Ahora, ¿por qué es importante el testimonio de los ángeles en el cielo? Porque nosotros, los creyentes, los redimidos representados allá lo creemos. ¿Pero por qué lo creemos? Por la fe. Nosotros lo creemos por la fe. No tenemos otra manera para creer que Cristo es Redentor prometido. O sea, la provisión de Dios para nuestra creencia es la fe verdadera. ¿Usted cree que Jesús es Dios? ¿Por qué lo cree? Por la fe. No tenemos otro medio para apropiarnos de las promesas del Evangelio. No tenemos otro medio para alabar a Dios, sino la fe que nos viene de Dios. Pero yo les pregunto, ¿los ángeles necesitan fe? No, los ángeles no son receptores de fe, no son receptores de la gracia. Entonces, ¿por qué es importante que los ángeles atestiguen? Porque los ángeles no creen por fe, ni proclaman por fe. ¿Ellos por qué proclaman la obra perfecta de Jesucristo? Porque son mensajeros y porque ellos son testigos permanentes del desarrollo de la historia de la redención. Ellos son testigos en el cielo porque fueron creados para ser testigos mensajeros, pero en el momento en que se abre la historia de la redención desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, ¿quiénes han sido testigos, mensajeros, trabajadores, comprometidos en ese proyecto? Los ángeles. Entonces, miren lo importante. Los 4 seres vivientes dan testimonio. ¿Cuál es el testimonio? No es por fe. El testimonio de los 4 seres vivientes porque es el mismo evangelio que viene de Dios. El testimonio de los 24 ancianos es por fe, pero el testimonio de los ángeles
Es porque ellos son emisarios, son mensajeros, porque han sido testigos permanentes de la obra perfecta de la redención. Es decir, si nos queda duda por la fe, tenemos evidencias. Miren qué interesante, porque cuando el Señor le dice a Tomás y a los discípulos, mire, acá están las evidencias, no seas incrédulo, sino creyente, a veces nosotros decimos, qué incrédulo Tomás, necesitó evidencias. La pregunta es, ¿y luego nosotros también no necesitamos evidencia? Realmente nosotros no creemos por una fe ciega o una fe abstracta. Usted y yo creemos por una fe con evidencias. ¿Cuáles son las evidencias de nuestra fe? Cristo nació, Cristo murió, Cristo resucitó, tenemos la palabra escrita, tenemos la historia que registra que Jesucristo es Dios. Cada vez que nosotros decimos antes de Cristo y después de Cristo, son evidencias históricas, arqueológicas, poderosas. Entonces, cuando los ángeles corroboran en el cielo que Jesucristo es el Cordero que fue inmolado, nos dan evidencias para que ese coro sublime sea mucho más elocuente, no solamente por la fe de los redimidos, sino por la evidencia de mensajeros permanentes que han sido emisarios de la redención. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, es digno de. Recuerden que una de las palabras centrales en el capítulo 4 y capítulo 5 es, ¿quién es digno? Y todos los primeros versículos hay una pregunta, hay una interrogación. ¿Quién es digno? Pero ahora aquí ya no estamos frente a la interrogación, estamos frente a la confirmación, a la respuesta. ¿Sí? ¿Quién es digno? Y la respuesta es, Él es digno. Y me llama mucho la atención la construcción del texto, porque es un estilo de nuestro Dios, darnos preguntas y darnos respuestas. ¿Ustedes se imaginan que Dios nos dejara con las preguntas? Cuando sus hijos les hacen preguntas, ¿ustedes les dejan con las dudas? Cuando sus hijos les dicen yo no entiendo o por qué, ¿ustedes toman tiempo para responderles? ¿Ustedes toman tiempo para explicarles? Yo creo que sí, porque es lo natural. El Señor no solo nos plantea preguntas, sino que Él nos da respuestas. La pregunta inicial es, ¿quién es digno? ¿Ustedes se imaginan que se cierre la adoración en el trono y no se tenga la respuesta? ¿Cómo sería de triste, de fatal, de frustrante? ¿Cómo sería de frustrante que nosotros lleguemos a un lugar esperando una respuesta y se termine esa reunión o esa actividad y no obtengamos la respuesta? Es muy frustrante. Juan lloraba angustiado diciendo, yo necesito saber quién es digno. Pero en el transcurso de ese culto público celestial se encuentra la respuesta. ¿Y dónde está la respuesta? En el que está sentado en el trono. ¿Cuál es la respuesta? Él es digno. No solo lo proclaman los 4 seres, no solo lo ratifican los 24 ancianos, sino también los ángeles dicen, Él es digno. Ahora, es muy elocuente que sean los ángeles los que atestiguen de la dignidad del Cordero, porque ellos son inmaculados. Si lo ratifican los ancianos, que son pecadores, redimidos, pues tendría en algún sentido menos fuerza, porque son los que han pecado. ¿Y qué criterio tienen para decir quién es digno? No obstante, los ángeles que no han pecado, que son los ángeles de la corte celestial, ellos atestiguan diciendo, Él es digno. Miren lo interesante de esta canción, porque en los versículos anteriores dice, era como inmolado, era semejante a, y luego también ahora está diciendo, Él es el Cordero y es digno. Es decir, no hay sombra de duda. La canción de los ángeles es una canción contundente, que no admite la posibilidad, sí, es probable, quizás, tal vez.
No, la canción de los ángeles es una canción categórica, contundente, concluyente. Es el Cordero, fue inmolado, es digno. Y si ustedes notan, vamos a encontrar algo en este texto, y es lo relacionado con los tiempos. Fue inmolado, tiempo pasado, es digno, tiempo presente. ¿Sí? Es digno. ¿Y cómo se manifiesta la dignidad del Cordero? Se manifiesta a través de unos atributos que se mencionan aquí. Y por supuesto los ángeles no pueden u omiten expresar atributos relacionados con la redención, porque sabemos que no son sujetos de redención, pero admiten y mencionan atributos relacionados con el carácter de Dios. Y nuevamente nos pone en un lugar extraordinario, y es mostrarnos que Jesucristo no solamente es mediador histórico, sino que es Dios eterno y absoluto. Recuerden que el gnosticismo imperante en ese periodo histórico decían: Jesucristo no es Dios. Es un buen mensajero, sí, es un buen hombre, es un buen profeta, es loable lo que ha hecho, pero no es Dios. Pero cuando los ángeles en el cielo dicen: Él no solamente es el Cordero, sino que tiene poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza, ¿a quién están describiendo? A Dios. Es decir, Jesucristo es Dios. Y la base de la dignidad, la base de la elocuencia o de la cualificación que tiene para estar allí y desatar los rollos o los sellos, pues no es simplemente un encargo o una misión. La base de la dignidad es su carácter. Su carácter poderoso, magnífico, sublime, rico, glorioso, maravilloso. Este canto es un canto único en Apocalipsis. No habíamos encontrado hasta ahora un canto con 7 características en una misma estrofa. Y recuerden que nos recuerda la construcción del número 7, el uso frecuente del 7. Dijimos que el 7 significa perfección, plenitud, lo completo, y que en ese sentido le correspondería a Dios solamente. ¿Sí? Así como Él tiene los 7 espíritus, los 7 lámparas, y se mueve en medio de las 7 iglesias, aquí se le describe como digno por 7 características, por 7 atributos o 7 cualidades objetivas que tienen que ver con el ser de Dios y con el conocimiento que se tiene de Dios. Es interesante porque lo que están haciendo aquí estos ángeles es retomando una doxología de Primera de Crónicas que fue leída hoy en la introducción de nuestro culto. Primera de Crónicas 29, 11 al 13 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, nuestro Dios, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Quién dijo esto en Primera de Crónicas? ¿Se acuerdan? En la dedicatoria del templo, cuando esa obra magnífica del Antiguo Testamento, donde se certificaba que era una obra diseñada por Dios, donde iba a estar la presencia de Dios, donde se iba a sentar el sacerdote e iba a oficiar, el rey David, lleno del Espíritu Santo en la dedicación del templo, levanta esta doxología, que es una doxología maravillosa, centrada en la dignidad de Dios. Que aquí more tu presencia y que tu poder, tu gloria, tu riqueza, tu sabiduría se vea en este templo tan magnífico.
no por los materiales de la construcción o por el valor de la construcción, sino por el valor de lo que se va a hacer en este templo, que era todo el culto y el sistema sacerdotal que iba a oficiar en el templo de Salomón. Queridos hermanos, esta misma doxología es tomada en Apocalipsis por los ángeles y la van a parafrasear, pero no se van a centrar en el templo, sino que se van a centrar en quien se adora en el templo. ¿A quién se adora en el templo? A Jesucristo. Cuando David proclamó esta doxología, estaba profetizando que en ese templo los sumos sacerdotes constantemente oficiarían sacrificios y presentarían la sangre de esos sacrificios representando a Cristo, el Cordero inmolado que borra la culpa del pecado. Pero ahora los ángeles en el trono ya no profetizan, ellos atestiguan de que así sucedió. Desde que se construyó el templo, por lo menos 1000 años antes de Cristo, en el templo de Salomón se oficiaron sacrificios y los ángeles dicen, esos sacrificios eran en honor al que tiene el poder, la gloria, las riquezas, la sabiduría, la magnificencia y el que es digno de alabanza. ¿Notan, queridos hermanos? La dignidad del Cordero no se basa en que murió. La dignidad del Cordero se basa en que Él es Dios. Porque yo les pregunto, a lo largo de la historia bíblica, ¿no ha habido muchos mártires que han sido degollados? ¿Y inocentes también? Por supuesto, todos los profetas del Antiguo Testamento fueron martirizados. Recuerden que en la época en que Juan está escribiendo, habían sido muertos algunos pastores de las iglesias de Asia Menor, degollados también en el templo. Y uno dice, entonces, ¿no era el mismo? No, la base de la dignidad no era que hubieran sido mártires. La base de la dignidad no era que los hubieran crucificado, porque a muchos crucificaban los romanos. La base de la dignidad no era su sufrimiento ni su tortura. La base de la dignidad es su carácter. ¿Y quién es el único digno de poder, de fortaleza y de sabiduría? Jesucristo. Noten la unión perfecta entre la revelación histórica de Cristo el Cordero con la realidad preexistente de ese mismo Cordero como Dios perfecto y absoluto. Hay una unión perfecta entre el león y el Cordero, ¿sí? El perfecto y soberano Dios y el Dios encarnado en Cristo y revelado históricamente. Él es digno. ¿Digno por qué? Porque históricamente fue inmolado, pero eternamente es entronado y exaltado, con sendos atributos, con perfectos atributos, y se reconoce una doxología extraordinaria que exalta y engrandece el nombre del Señor. Digno eres, oh Señor. Y este texto de Primera de Crónicas termina diciendo, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Ha vencido. ¿Por qué? Porque fue inmolado, porque es digno y como ofrenda o como tributo recibirá alabanza. Será alabado por la eternidad. Estamos en un culto celestial. En ese culto celestial hay introducciones, ¿cierto? Hay oraciones, hay exposición de la palabra, pero también hay música, hay canciones. Y estas canciones que se están entonando aquí exaltan la ofrenda que se le debe dar o tributar a nuestro Dios por la alabanza al Señor. El comienzo del versículo dice, decían a gran voz. Y me gusta mucho esa alusión, ese refuerzo que hace el texto cuando dice que estos ángeles de manera fuerte, de manera elocuente, decían a gran voz, y abre comillas. Recuerden que cuando cantaban los 24 ancianos, ¿cómo cantaban? A gran voz, al unísono, cantaban. Y cuando uno canta a gran voz, ¿qué es lo que está diciendo?
estoy convencido de esto, creo esto, siento esto y vivo por esto que estoy cantando. ¿Me hago entender? Cuando uno canta entre dientes, o no está interesado, o no está comprometido, o no está convencido de lo que está cantando. Pero recuerden que los 24 ancianos cantaban a gran voz. Pudiéramos decir, pero si Dios es omnisciente, no es necesario cantar a gran voz, porque aún mis pensamientos Él los sabe. Entonces yo canto mentalmente. Aunque Él es omnisciente, demanda que le cantemos a gran voz. La Biblia dice, levantad la voz y cantad. Alcen la voz y canten. Y aquí está diciendo, estos ángeles, que es una multitud incontable, decían a gran voz. Es decir, retumbaba, se escuchaba, era notorio este cántico y ellos a gran voz decían, el Cordero fue inmolado y Él es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza. ¿Cuál es el resultado de entender que Jesucristo murió y que Jesucristo es Dios? ¿Cuál es el resultado práctico, hermanos? Alabanza. Gratitud. Se resuelven todas las preguntas. Al término de este culto, al término de esta doxología, no hay preguntas. Se abre con preguntas, se cierra con respuestas. Se abre con inquietudes y se cierra con gratitud y con alabanza. Vine con muchas cargas, pero salgo gozoso porque entendí el Evangelio, porque sé que Él es mi Jesús y que Él está conmigo. Vine con muchas angustias, de hecho ni pensaba venir, pero una vez aquí, todas mis preguntas, mis angustias fueron resueltas y termino diciendo, Señor, tú eres mi Dios. Yo alabo tu nombre y te engrandezco. El resultado práctico de entender el Evangelio es adoración, es gratitud, es alabanza. Y decían a gran voz. Hermanos queridos, yo creo que muchos de nosotros no hemos entendido que nuestro lugar en la adoración es importante. No por lo que eso signifique para Dios, porque ni le aumentamos ni le quitamos honor o dignidad, sino por la expresión de gratitud y de júbilo a nuestro Dios. Nosotros vivimos en una sociedad que no sabe agradecer. Nosotros no hemos aprendido a agradecer. Nosotros hoy en día creemos que tenemos tantos derechos, tantos beneficios y tanta dignidad propia que nos olvidamos agradecer. ¿Cuántas veces ha dado gracias usted hoy por lo que ha recibido? No hemos dado gracias. Pero tuvimos una mañana, tuvimos un desayuno, tuvimos un transporte para venir, tuvimos beneficios, tuvimos un lugar para reunirnos. Estamos siendo bendecidos. ¿Ha dado usted gracias a Dios? Gracias a las personas. Nos cuesta tanto decir gracias. Una de las palabras más difíciles de decir, ¿cierto? Gracias y perdón. ¿Por qué? Por nuestro egoísmo, ¿cierto? Por nuestro orgullo, por nuestra dignidad propia, porque creemos que todo mundo tiene la obligación de servirnos. Pero cuando vamos a la casa del Señor, cuando entendemos el Evangelio, cuando vemos que no somos dignos y que solo hay uno digno, ¿cuál es el resultado? Gracias, Señor, porque por ti y para ti existen todas estas cosas. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando los creyentes de Hechos entendieron el Evangelio, ¿ustedes recuerdan qué hicieron? Eran generosos, eran agradecidos, se visitaban, se reunían, se amaban, se perdonaban. ¿Por qué? Porque habían entendido el Evangelio. Si usted entiende el Evangelio, ¿cuál es el resultado práctico? Gratitud, sencillez, adoración, alabanza. ¿Por qué?
¿Por qué tú vives cantando todo el tiempo? Porque entendí el Evangelio. Porque entendí que soy pecador y que Cristo murió por mí. ¿Por qué tú vives agradecido todo el tiempo? Porque es que no tengo nada y todo lo que tengo viene de Dios. Hebreos 1, 7 y 14 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora yo me pregunto, queridos hermanos, si los ángeles cantan a Dios por la redención nuestra, es decir, por un beneficio que no es de ellos, sino que ellos simplemente han sido como obreros, pero que no les beneficia a ellos, ¿cuánto más nosotros debemos cantar? Si nosotros hemos sido beneficiados con el perdón, ¿por qué nos cuesta tanto ser agradecidos? ¿Por qué nos cuesta tanto alabar a nuestro Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto postrarnos en su presencia? Es una buena pregunta y tiene dos respuestas. La respuesta primera es, puede ser que yo no haya entendido el Evangelio. Y si no lo he entendido, pues no me voy a gozar, porque ¿en qué me gozo? Entiendo una teoría, unos conceptos, pero eso no ha sido sembrado en mi corazón. Y la otra respuesta es probable que yo sí haya entendido el Evangelio, pero hay tantas presiones de mi propio pecado, ¿sí? Necesito morir más y más a mí mismo para descansar y confiar más en Jesucristo y deleitarme en Él. Lucas 15, 7 y 10 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando hay un arrepentimiento, ¿quiénes se gozan en el cielo? Los ángeles. Y la pregunta es, ¿y nosotros nos gozamos? ¿O qué decimos nosotros cuando llega una persona? Vamos a ver si le dura, ¿no? Esperemos hasta no ver, no creer. Pues dice que ya creyó, pero yo tengo mis dudas. Esas son nuestras reacciones. Pero los ángeles, ¿qué hacen? Se gozan. ¿Por qué se gozan? Si ellos no son beneficiados. Porque ellos dicen, ese plan, ese proyecto, ese pacto eterno es seguro y eficaz. Y es tan seguro que hay fruto, hay resultado, hay evidencias de salvación. El vasto plan eternal se cumple en Jesucristo. Ha vencido. ¿Por qué? Porque Él fue inmolado, porque Él es digno y porque será alabado eternamente y para siempre. La pregunta es, ¿no debería la iglesia aquí en la tierra, mientras milita, no debería publicar por todo el mundo el Evangelio? ¿No deberíamos gozarnos en las cosas del Señor? ¿No deberíamos promover las cosas de Dios? Pero saben, queridos hermanos, poco lo hacemos. Promovemos más nuestros negocios, promovemos más nuestros equipos favoritos, promovemos más nuestros gustos o nuestras expectativas que el mismo Evangelio. Y eso clama al cielo. Porque la Biblia dice que los ángeles que no son enviados a predicar, anhelan esa tarea que a nosotros se nos dio y nosotros no anhelamos. Que Dios nos ayude. Porque ese mismo Señor que hoy proclamamos y en el cual creemos, un día lo tendremos cara a cara. Y nos debe mover eso. No nos debe mover el temor o la culpa o la manipulación. Nos debe mover a evangelizar y a ser gratos a Él, saber que pronto estaremos con Él y estamos preparándonos para adorarle por la eternidad. Inclinen su rostro. Señor, gracias por tu palabra. Nuevamente nos recuerdas quién eres. Nos recuerdas tu esencia de carácter y nos recuerdas tus acciones históricas, Cordero inmolado voluntariamente, siendo poderoso, majestuoso, rico y sublime,
te despojaste voluntariamente de tu lugar y de tu posición honorífica para venir a ser degollado como un vil traidor. Y no lo hiciste ni siquiera por amor a nosotros, sino por amor a ti mismo, por amor al plan perfecto, para vindicar la justicia eterna del Padre. Te hiciste maldición por nosotros, te hiciste oprobio por nosotros. Siendo nosotros los que debíamos morir, nos salvaste la vida, no por ningún mérito, solo por gracia, por condescendencia que no entendemos. Porque no solo debíamos morir antes, sino que hoy, aún creyendo, debiéramos morir. Hoy debiéramos ser destruidos y consumidos por lo malo que somos hoy. Antes éramos malos sin conocimiento, ahora seguimos siendo malos con conocimiento. Señor, pero vemos tu gracia y no la vemos a través del lente de los méritos o a través del lente de nuestras obras. Vemos tu gracia a través del lente de tu carácter. Así eres. Así eres. Y por eso nos has alcanzado. Eres justo, eres compasivo, eres condescendiente, eres fiel. No solo lo atestigua tu palabra, lo atestiguamos nosotros como beneficiarios, pero lo atestiguan también los ángeles como mensajeros. Perfecto plan. Ha vencido y nos has hecho más que vencedores. Si fuera por justicia, hoy debiéramos ser consumidos. Pero lo más probable es que vamos a salir nuevamente para nuestras casas. Y lo más probable es que podamos encontrarnos la próxima semana acá. ¿Por qué no nos consumes? ¿Por qué no desciende fuego del cielo y nos destruye, siendo que somos tan perversos, tan malos, tan rebeldes? Tienes el poder para hacerlo. Tienes la santidad y la justicia, pero no lo haces porque tienes un plan. Y ese plan se concreta en ti mismo. Y nos has alcanzado como fruto de ese plan. Te damos gracias. Gracias por derramarte tu sangre, por dejarte degollar para que con tu sangre nos rocíes y limpies la culpa de nuestros pecados. Gracias porque así como esa obra implica el pasado, el presente y el futuro, los beneficios también involucran el pasado, el presente y el futuro. Estamos seguros en ti. Ha vencido para gloria de tu nombre, pero también para nuestro gozo y nuestra alegría. Llévanos a casa llenos de gozo y gratitud. Llena nuestros labios de gratitud. Ensánchanos en alabanza y en adoración, no por nuestras obras, sino por tu obra perfecta y suficiente, con la cual nos has alcanzado. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, querida iglesia.